Senador Mulet. No voy a relatar todas las preguntas porque las conocen ustedes porque se encuentran incluidas en el orden del día. Entonces, tiene usted la palabra, senador, por tiempo de 35 minutos. Gracias. Bien, las podría enumerar. Sería divertido ver cómo hay 190 preguntas. Me parece muy preocupante, ¿no?, que el Gobierno en más de 2 años no haya venido a contestar estas preguntas, a las cuales tiene derecho. Me parece muy arbitraria la agrupación que se ha hecho por bloques. Hay bloques de 50 preguntas. Es completamente injusto y discriminatorio, porque hay preguntas de otros senadores que sí que se han permitido tramitar de manera individual. A mí se me han agrupado 50 en un bloque para tener 3 minutos para contestar, para preguntar. Obviamente no tendré tiempo. Agradezco igual el esfuerzo que ha hecho por parte de la presidencia para que fuera un poquito más viable y poder agruparlo en 35 minutos. Esto supone que no tendré tiempo de réplica, por lo tanto no podré replicar nada de lo que usted diga. Pero me parece eso, una falta de respeto muy grande por parte del Gobierno a esta Cámara al no venir en tiempo y forma a responder a estas preguntas. Doy por formuladas todas, porque me imagino que muchas se quedarán sin formular porque no me dará tiempo. No podré replicarle. En base a lo que usted me conteste, pues imagino que me tocará hacer preguntas escritas en su momento. Voy a algunas de las preguntas que podré hacer. Según la información disponible en la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre los años 2019 y 2027 se va a realizar el procedimiento de reversión de la concesión al Estado de un total de 9 centrales en el Alto Aragón: Baños de Panticosa, Argoné, Auxiliar de la Afortunada, Canal de Piñana, etcétera, etcétera, ¿no?, que se suman a las 5 ya caducadas, de cuyos expedientes se encuentran ya en marcha o concluidos. En este sentido, recordamos que las propias Cortes de Aragón aprobaron en 2016 abogar por recuperar estas centrales hidroeléctricas para hacer justicia territorial con los municipios y comarcas que han soportado sobre el territorio durante décadas esta servidumbre de ubicación de estas instalaciones de producción de energía. Por este motivo, tenemos una oportunidad para que el Gobierno de España, a través de su ministerio, impulse la reversión pública de las concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en Aragón, acabando con las políticas de nueva concesión a subastas para el aprovechamiento privado. Creemos que es una cuestión de justicia territorial porque permitiría ejercer la soberanía energética del territorio, permitiendo por primera vez una compensación justa a los ayuntamientos aragoneses afectados por la servidumbre de décadas por estas instalaciones, consiguiendo una disminución del precio de la electricidad, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, y contribuiría a apoyar un mayor control sobre el precio de la energía. Por eso queremos saber qué planes tiene el Gobierno en este sentido sobre varias de las centrales indicadas y el resto de las existentes en Aragón. Cambio de tema. Remarcar que esta semana se ha colgado en la página web de la Autoridad Portuaria de Valencia un informe sobre el proyecto de ampliación del puerto de Valencia, que incumple flagrantemente la declaración de impacto ambiental de 2007. Desde 2007 hasta ahora saben perfectamente que ha cambiado muchísimo la legislación en materia medioambiental, y el proyecto que se ha colgado en la web no tiene nada que ver con el que se evaluaba en la DIA de 2007. Por ejemplo, simplemente para apuntar, podemos ver cómo los dragados que autorizaba la DIA de 2007 eran de menos 18 metros y los actuales son de menos 28 metros. La DIA del 2019, por ejemplo, establecía un máximo de 19 millones de metros cúbicos de material de relleno para construir los nuevos muelles, mientras que el proyecto actual contempla una utilización de 25,6 millones de metros cúbicos. Esta arena se dragaría de las propias aguas aplicadas por el puerto de Valencia, las dragas en aguas interiores del puerto de Sagunto, o de un yacimiento de arenas de la parcela marítima enfrente de la costa de Cullera. Por eso pido si el Gobierno va a ser un poco sensato, por lo menos, respecto a este tipo de actuaciones que incumplen flagrantemente una declaración de impacto ambiental que encima se emitió cuando la normativa ambiental era mucho más laxa que ahora. Preguntarle también por las playas de Nules, cuándo van a empezar las obras del proyecto de Les Marines y del resto de playas de la comarca. También, cambiando de tema, llevamos desde antes del verano pidiendo explicaciones y una copia de las autorizaciones que se han emitido para el uso de sistemas antigranizo como cañones de propagación de ondas de choque de la estratosfera. Un sistema que lanza ondas sónicas a 11.000 metros de altura a una velocidad de 333 metros por segundo con una potencia de 133 decibelios
y que deberían contar con el visto bueno de la Administración española, confederaciones o el propio organismo del Seprona. Empezamos denunciando este caso en las comarcas del norte de Castelló o en la comarca de Ribera de Xúquer, pero hemos visto que esta es una práctica que está mucho más extendida a lo largo y ancho del territorio del Estado. Teníamos constancia de quejas del uso de esas técnicas que entendemos están prohibidas en el primer artículo de la Ley de Aguas, cuando se prohíbe explícitamente la modificación artificial del ciclo del agua. Genera molestias en los vecinos al dispararse. Nada más aparece una nube de manera intermitente con una frecuencia de 6 o 7 segundos, grandes explosiones para, en teoría, destrozar las nubes que potencialmente pudieran llevar granizo. Eso da igual que sea en mediodía, que sea durante la noche, y está causando graves problemas de salud a las personas afectadas en un amplio radio de afección. Esto parecía una afirmación conspiranoica. Pudimos verlo en el territorio. Hemos insistido hasta la saciedad porque veíamos que ni el Seprona, ni la Confederación, ni el Gobierno hacían absolutamente nada. Habían ayuntamientos de diferente signo político que exigían actuaciones ante esta nueva realidad, y solo y después de mucho insistir hemos visto como la Confederación Hidrográfica del Júcar sí que ha abierto expedientes, tanto en el caso de San Rafael del Riu en Castelló como en el caso de Gabarda en la ribera del Xúquer. Desgraciadamente, como hemos dicho, se actúa tarde y siempre después de una incesante y constante actividad parlamentaria, porque vemos que a nivel de Seprona no se actúa. Pero conocemos y tenemos la constancia y hemos podido ver y documentarnos que esta práctica existe en muchísimos municipios, por ejemplo, en la comarca de Ribagorza, en Fraga, en Zaidín, en Sena, en el Albalate del Cinca, en Belver del Cinca, en la comarca del Somontano, todo en territorio aragonés, donde llevan mucho tiempo denunciando estos casos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y no está actuando. Pensamos que no es nuestra labor, la de este grupo parlamentario, estar denunciando sistemáticamente este tipo de actividades, sino que se actúe por parte de todas las confederaciones, igual que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Júcar, también la del Ebro actúe y termine con estas prácticas, que se regule y que se deje de permitir una actividad que es muy molesta para las personas y de la cual, en primer término, no se ha demostrado que sea útil para absolutamente nada, para destrozar el granizo, y tampoco sabemos el impacto que puede tener en la biofauna de la zona. Cambio de tema. Una vez realizado el trámite de consultas a las administraciones públicas afectadas e interesadas, sabemos que el estudio de impacto ambiental de la presa de laminación de Aiguaviva, en Aragón, en el río Bergantes, se encuentra en su última fase de tramitación. Y dado el rechazo social en la zona, queremos saber si se ha concluido ya este estudio y, sobre todo, si se descarta definitivamente esta presa, como piden los colectivos ecologistas, partidos políticos e instituciones públicas de la zona. Es necesario que el Gobierno se pronuncie claramente para que esta amenaza ambiental deje de pesar sobre el territorio. Cambio de tema. Esta es una pregunta sobre la regulación estival del caudal de los ríos Eria y Duerna en varios municipios de la cuenca del Duero. La actual política de gestión del agua en la cuenca del río Duerna por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar conlleva numerosos problemas para los agricultores de la zona en periodo estival, especialmente las zonas del interfluvio entre los ríos Duerna y Peces, existiendo 5.000 hectáreas de regadío en la zona, cuyo futuro depende directamente de que se regule correctamente la cuenca del Duerna. Desde época romana, el río de los Peces se nutría de derivaciones de agua en invierno desde el Duerna a través de cauces secundarios conocidos como zayas, en el área de Castellillo de Valduerna u otros municipios, vitales para que no se vaciasen los acuíferos y pozos. Sin embargo, en los últimos años la Confederación Hidrográfica pasó a considerar estas zayas como cauces de riego, ordenando su cierre entre inicios de octubre y abril, lo que ha afectado a los acuíferos y pozos, viéndose secos, produciendo un deterioro medioambiental que está afectando negativamente a la agricultura y fauna de la zona. Y es que el Duerna es un río con un cauce estacional, poseyendo un importante caudal en invierno, pero estando seco habitualmente entre mediados de julio y finales de octubre, por lo que el cierre de las zayas en época de lluvias hace que no se regule y aprovecha óptimamente el agua. Por eso pedimos a instancias de Unión de Pueblo Leonés saber qué medidas va a adoptar el Gobierno para dar una solución a este caso en concreto y en qué plazo. Cambiando de tema,
en el proceso de construcción de la variante de Pajares, cuyo objetivo era hacer llegar la alta velocidad a Asturias a través de la región leonesa, se ha evidenciado graves problemas que han generado un notable perjuicio medioambiental, causando a la montaña leonesa por las importantes fugas de agua habidas en la construcción de dicha variante. Y es que han sido numerosos los acuíferos que se han destrozado por dichas obras, secándose numerosas fuentes de la montaña leonesa y por dicho motivo hasta el punto de que en algunos momentos de la obra por el túnel de dicha variante corría un auténtico río por el desnivel de dicho túnel, corriendo en dirección a Asturias, alterándose con ello, además, la cuenca hidrográfica en la que acababan desembocando dichos recursos hídricos. Sin embargo, pese a dichos daños causados en la montaña leonesa, no ha habido una implicación del Estado para intentar subsanar dichos daños. Por ello, a instancias también de la Unión del Pueblo Leonés, solicito que el Estado revierta el daño causado en la montaña leonesa con la construcción de la variante de Pajares y que actúe como administración responsable de la recuperación hídrica de la zona y de sus acuíferos. Por eso pregunto también qué actuaciones van a llevar al respecto. Cambio de tema, esta vez a instancias de Junta Aragonesista, recordar el caso de Ruesta, un pueblo vaciado por la ubicación de un pantano que necesita de una inversión para su recuperación. Las obras del pantano de Yesa cubrieron bajo las aguas los terrenos de la huerta de la localidad, el desmantelamiento de la red urbana y, en consecuencia, el despoblamiento de Ruesta, que en 1965 se produjo afectando a 368 habitantes, Escó, que tenía 253 habitantes en 1966, o Tiermas, que tenía 756 habitantes en 1962. Después del abandono, por un momento se llegó a parecer que algo se movía. De hecho, en 2015, a instancias del Ayuntamiento de Urries, se solicitó una primera reunión con la Confederación Hidrográfica del Ebro para explorar si era posible sumar fuerzas en el trabajo para recuperar la dignidad y el patrimonio de este rincón de Aragón. Fruto de diferentes reuniones, de llamadas a las puertas y de variadas reclamaciones, donde había que hacerlas, se constituyó por fin un grupo de instituciones y entidades implicadas, que se llamó la Mesa de Ruesta, conformada por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Aragón, por la Dirección General de Patrimonio, el sindicato CGT o el Ayuntamiento de Urries. Se consiguió que se diese la vuelta y derrotar al desánimo para empujar por primera vez en la misma dirección. Se encargó un plan director imprescindible y gran trabajo para realizar las siguientes actuaciones. Se aseguró por parte del Camino de Santiago en Aragón las ermitas afectadas y se parecía que algo se movía. Sin embargo, no es una historia todavía con el mejor final. Sin más explicaciones y sin motivos de todo lo dicho, nada. De los avances a la involución se acabó de ir dando pasos para la recuperación de Ruesta a quedar todo empantanado, nunca mejor dicho. Está muy claro, su prioridad de este Gobierno también es hacer presas y no invertir en la recuperación de los pueblos afectados por las obras. Por eso nosotros vamos a continuar presentando en esta Cámara iniciativas para esta recuperación. Por eso pedimos información y compromisos con los plazos e inversiones previstas para este caso, para la localidad de Ruesta. Cambio de tema. Respecto al barrio de Carrascal del Duero, la mayor parte de la ciudad de Zamora depura sus aguas residuales a través de la Edar, situada a 2 kilómetros al oeste de la localidad, en la margen derecha del Duero. Sin embargo, tal y como ha venido denunciando la Unión del Pueblo Leonés, uno de los barrios de la ciudad, Carrascal del Duero, en la margen izquierda, junto al río, continúa a fecha de hoy vertiendo aguas residuales, tanto domésticas como de explotaciones ganaderas, directamente al cauce sin ningún tipo de tratamiento. En 2011, mediante un documento remitido por la Confederación Hidrográfica del Duero, se afirmaba que la falta de depuración de aguas residuales en la zona era una situación transitoria, ya que la construcción de un sistema de depuración estaba prevista en el Plan Nacional de Calidad del Agua y la construcción se iniciaría antes del 31 de diciembre de 2015. En este aspecto, en 2015 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Zamora y la Confederación para la construcción de una depuradora de aguas residuales en Carrascal, de la que la Confederación se haría cargo del proyecto de construcción y el Ayuntamiento de la gestión, aportando terrenos y camino de acceso con un coste de 250.000 euros. En 2016 se anunciaba públicamente por parte del Ayuntamiento de la Confederación que se había realizado los trámites necesarios para el inicio de la construcción, expropiación de la parcela elegida, evaluación del impacto ambiental, etcétera, quedando pendiente la licitación del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica.
Ante la falta de avances, en 2018, a instancias de Unión del Pueblo Leonés, presentamos en esta Cámara una pregunta sobre la situación administrativa del proyecto. La respuesta del gobierno fue que no había llevado a cabo dicho proyecto porque estaban trabajando en adaptarlo en la Ley 9/2017. 2 años más tarde, en octubre del 2020, el subdelegado del Gobierno en Zamora informa que la Unión Europea consideraba el proyecto de la depuradora presentado por la Confederación invasivo con el río Ebro, por lo que la Confederación estaría desarrollando un nuevo proyecto no ejecutado con un presupuesto de 258.000 euros. Actualmente, en 2022, 2 años más tarde de dicho anuncio, nos encontramos sin avances en esta infraestructura que acumula más de una década de retraso, donde se prometiera periodo en el que obviamente se han seguido produciendo vertidos contaminantes al río Duero, incongruentemente solo a 2 kilómetros aguas abajo de la salida ya depurada de otras aguas de la ciudad en la EDAR, lo que le resta eficacia. Por ello también pedimos, a instancias de UPL, saber qué medidas está llevando a cabo o va a adoptar el Gobierno para ejecutar la depuradora de Carrascal del Duero y en qué plazo prevé que esté en funcionamiento. Cambio de tema. Alzira, así como otros núcleos de la zona, concentran los problemas del río Xúquer. Cabe preguntar por qué las acciones urgentes previstas por la Confederación, en concreto, y como ejemplo, la ampliación de la casella, causante de las inundaciones que regularmente sufre el casco urbano de este municipio, hasta la desembocadura del Xúquer, actuaciones ya estudiadas y valoradas por TIPSA para la Confederación, no se están ejecutando, a pesar de constar en un primer cronograma de 1999 y que preveía su finalización en 2003. Lamentablemente, nunca se ha destinado cantidad alguna en los presupuestos generales del Estado para poder efectuar estas obras. Y aunque ya existen estudios de las posibles soluciones, queremos saber cuándo van a ejecutarlas. El presidente de la Confederación afirmó en Alzira que esta obra era una prioridad y el equipo redactor del estudio de alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones en la ribera de Xúquer, adjudicado por el Miteco a la empresa TIPSA en 2021, estima que el coste de las actuaciones propuestas para la ampliación del barranco de la Casella en 23 millones de euros. Por eso queremos saber si existe algún tipo de compromiso por parte de su Gobierno para incluir en los próximos presupuestos de 2023 alguna partida al respecto. Cambio de tema. En el río Vaca lleva generando problemas desde hace muchos años en el término municipal de Tabernes de la Valldigna, una vez superada la Nacional 332, en concreto en las zonas conocidas como la Sequia Boba y el Tancat. La falta de mantenimiento en el cauce ha provocado daños en caminos rurales e infraestructuras, tal y como acreditan 2 informes técnicos de la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de Tabernes, por valor de 6 millones de euros. El hecho de estar inservibles estas infraestructuras generan incontables problemas en labores agrícolas y suponen miles de euros en pérdidas en la producción año tras año. A pesar de presentar mociones, escritos, preguntas y enmiendas a los presupuestos generales del Estado, el Ministerio no ha actuado ni parece que haya prevista una actuación en un tiempo prudencial. Por eso preguntamos si piensa el Ayuntamiento dar soluciones al problema generado, reparar los daños y compensar las pérdidas producidas. La respuesta no puede ser que no son competentes. El mismo proyecto de canalización del río Vaca, declarada prioritaria y urgente en el Plan Hidrológico Nacional de 2005, ya preveía una actuación integral en esa zona y, en concreto, era la actuación B4, que es desde el encuentro del río con la AP7 hasta la línea ferroviaria de Valencia-Gandía. También queremos saber por qué no se está actuando con urgencia ya ante la grave situación de las playas de Tabernes. Hay proyectos que están, en teoría, pendientes de llevarse a cabo, que estamos desde hace mucho tiempo pidiendo actuaciones urgentes. El estado de la playa es realmente lamentable, lo hemos podido ver en recientes visitas y frente a ello vemos a una administración del Estado que ni actúa ni deja actuar. Cambiando de tema, el municipio alicantino de Benillup se encuentra en una situación de riesgo inminente de desprendimiento a causa de las lluvias de las últimas semanas. Son urgentes acciones efectivas en el barranco de Caraita que amenaza al pueblo para evitar una tragedia. Benillup teme el corrimiento que se trague el pueblo. Los vecinos y vecinas vienen exigiendo desde hace décadas a las administraciones
que tome medidas urgentes para evitar lo que ha ocurrido en otras zonas del planeta debido a las lluvias. El temporal de los últimos días ha dejado cuantiosas lluvias que vienen acumulándose desde hace muchos meses y ha agravado todavía más una situación que era dramática. ¿Quién es el responsable de que en 40 años no se haya hecho nada? ¿Por qué nadie escucha en serio a estos vecinos que están sufriendo por su propia integridad? ¿Quién será responsable de lo que ocurra? Año tras año los vecinos ven como el barranco está cada vez más cerca del municipio, a tan solo 20 metros de algunas de las casas. 14 viviendas, las que están ya más cerca, corren un riesgo real de hundimiento y exigimos una solución urgente. Exigimos que todas las administraciones se pongan a trabajar y hagan en realidad una intervención sobre el barranco de Benillup que sea definitiva. Los responsables técnicos y políticos son responsables de actuar y dar soluciones reales a la ciudadanía. Cambiando de tema, respecto al recrecimiento del embalse de Iessa, que ha cumplido 22 años desde su adjudicación. Como dijo el entonces ministro Matas en su día, en la primera piedra de trasvase del Ebro, quería que concluyese en 5 años, pero durante este periodo ha sufrido todo tipo de modificados, ajustes e incrementos del coste de la obra. Según indican desde la Asociación Río Aragón, se ha pasado de los 113,5 millones con el que fue adjudicado en el año 2001, a contemplar 2 partidas en el ejercicio 2022 por importe de 486.6 y 263,5 millones respectivamente. Esta obra está suponiendo un desastre económico, social y medioambiental y patrimonial y potencial peligro de seguridad que un elemental sentido de la prudencia en toda actuación pública obligaría a erradicar. Desde la Asociación Río Aragón esperan que el modificado cuarto sirva para, asumiendo la evidencia del imposible llenado de Iessa recrecido, dar carta de naturaleza a un fin racional que consolide la presa actual y deshaga parte del grave daño causado en la zona. Justamente estos días ha sido noticia, por ejemplo, en Noticias de Aragón, el hecho de que el informe clave para avalar si Iessa es seguro o no aparece 4 años después no aparece 4 años después de su encargo. En una respuesta que se me dio por parte del Gobierno, se afirmaba que sí que se había remitido este informe al Gobierno de Navarra y el Gobierno de Navarra dice esta misma semana que es desconocedor de este informe. Por tanto, alguien miente, o miente el Gobierno de Navarra o miente el Gobierno central. Cambiando de tema. En octubre de 1975, todavía bajo el franquismo, se aprueba, en base a una ley preconstitucional, una orden ministerial que aprueba el deslinde de la zona marítimo-terrestre y de las playas en el tramo del término municipal de Cabanes, que incluye el poblado marinero de Torre de la Sal como dominio público. Es una tramitación chapucera. Esta decisión política, que se reitera en 1993, desposee de manera injusta a los legítimos propietarios de inmuebles de su titularidad. Estas viviendas fueron construidas en su día con las correspondientes licencias municipales y constan buena parte de ellas sus escrituras. La falta de inversión seria de la Dirección General de Costas y de una estrategia sensata para evitar la regresión marina de esta zona ha ocasionado que las viviendas estén cada día más cerca de la playa, infinitamente más cerca de cuando se construyeron estas viviendas en el siglo pasado con todos los permisos y licencias pertinentes, incluso las autorizaciones de costas. El Ayuntamiento de Cabanes ha mostrado desde el principio un rechazo a la destrucción de este poblado tradicional. Por ejemplo, en el año 1990 se aprobó en pleno del Ayuntamiento una declaración que instaba a declarar bien de relevancia local el poblado de Torre de la Sal. El Partido Popular dejó esta declaración en los cajones y nunca llegó a la consejería. A pesar de ello, el Ministerio competente no ha rectificado y, lejos de ellos, este verano, con agostidad y alevosía, remitió una carta a los propietarios legítimos de los inmuebles en los cuales se comunicaba que se incoaba un expediente de recuperación posesoria de sus bienes de dominio público marítimo terrestre. La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones, en su artículo 55 sobre la potestad de la recuperación posesoria, afirma que las administraciones públicas podrán recuperar para sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Dice que podrán, no que deberán. Y habla de la posesión indebidamente perdida. Aquí nadie ha perdido nunca nada.
¿Qué necesidad existía de iniciar este procedimiento ahora, cuando lleva desde el año 1975 en esta situación? ¿Qué piensa hacer la Administración General con estos inmuebles? ¿Piensa el derribo? ¿Piensa el Gobierno rectificar y estudiar alternativas para las personas y con estos inmuebles? ¿No cree el Gobierno que se está actuando de una manera totalmente injusta con este poblado? Nada justifica esta recuperación, de recuperar nada. Los propietarios son los mismos que construyeron legalmente estas viviendas. Las personas afectadas, como se han expuesto en sus alegaciones, no recibieron nunca notificación alguna de la incoación, acto de apeo, trámite de audiencia, ni una aprobación definitiva por orden ministerial del expediente de deslinde del 93, ni la correspondiente orden ministerial aprobatoria del deslinde no ha aparecido en ninguna publicación oficial. Jamás se aprobó el deslinde, quedándose simplemente en trámites intermedios. La única resolución que existe es la de la Dirección General aprobando el acto y los planos, que, por supuesto, no finaliza con el procedimiento. El deslinde del 93, al no haberse finalizado el procedimiento, las personas afectadas no fueron notificadas, por lo que no han tenido oportunidad procedimental ni procesal alguna para poder defender sus derechos e intereses legítimos, directos y personales. Es indignante que se pretenda derribar un poblado marinero con su encanto único, asentado de manera legal, con sus preceptivas licencias municipales, viviendas que paga religiosamente sus impuestos, todo por una decisión arbitraria del año 1975, con una legislación franquista que se complicó más en el 93 con una tramitación incompleta que pidió a las personas afectadas alegar. Que ahora un ministerio del PSOE pretenda derribar el poblado, siendo este partido imprescindible en su día para la aprobación de barbaridades urbanísticas que sí tienen un grave impacto ambiental en la misma zona del litoral, con un PAI homónimo aledaño de más de 1 millón de metros cuadrados, o el PAI finalmente anulado, pero impulsado por ustedes, de 18 millones de metros cuadrados para el mismo promotor en la misma zona, hace dudar de las verdaderas intenciones del inicio de esta ocupación o recuperación posesoria. La vicepresidenta tercera ahora, compareció en esta Cámara para atender respuestas sobre este tema, y a él exigimos en su día que paralizase el proceso, que lo declarase nulo, ya que las viviendas están blindadas por el Plan General del 83 o por las propias licencias otorgadas por Costas. La justificación que en su día dio la ministra es que simplemente había pedido aclaraciones a los propietarios de más de 80 viviendas sobre las concesiones que disponen, y eso no ha convencido a nadie. Ya lo han aclarado hace meses y no sabemos todavía cuál es la pretensión del Gobierno al respecto. No pueden decir que no les constan los documentos cuando han otorgado licencias de construcción la propia Dirección General de Costas. Y independientemente de los errores de bulto y grandes a nivel de tramitación, pensamos que nada impide al Gobierno rectificar y dejar de hacer el ridículo en este asunto. Y si los deslindes anteriores fueron incorrectos, tiene en su mano la posibilidad, según la propia ley de costas, de hacer un nuevo deslinde que respete la pervivencia de este poblado tradicional y dejar tranquilos a los legítimos propietarios. Y lo urgente, en el municipio de Cabanes, como en tantos de las comarcas de Castelló, de Valencia o de Arganes, que se invierta en regenerar la playa, cosa que nunca han hecho. Y como prueba de ello es que cuando le preguntamos al Gobierno si había valorado el impacto que había tenido el último temporal Gloria en la playa de Torre de la Sal de Cabanes, nos dicen que el último estudio que ha hecho el Gobierno es de 2014 sobre la situación de esta playa. Le preguntamos por las 3 playas del municipio, únicamente contestaron sobre esta, la de el tramo comprendido entre Torre de la Sal hasta Morro de Gors en Orpesa. Y nos dicen que a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, con los envites del cambio climático, desde 2014 no han hecho ninguna valoración al respecto y que se dan por satisfechos por las chapuzas que hacen a la hora de regenerar este pequeño trozo de playa. Nos preocupan igualmente el resto de playas valencianas. Siempre que preguntamos por las actuaciones para regenerar estas, nos dicen que hay un plan entre
el port de Castelló y el port de Valencia y se olvidan automáticamente del resto del territorio valenciano. Las playas norte de la provincia de Castellón están en un estado también realmente dramático, desde Peñíscola, Vinaròs, Benicarló, las propias playas de Cabanes antes expuestas, o por no hablar más al sur de las comarcas de Alicante. Las actuaciones chapuceras que se están haciendo tarde, pero por fin se están haciendo en Almenara, por ejemplo, están teniendo un impacto bastante preocupante en el vecino Sahagún. Y eso pasa cuando hay una política de pedazos y no una política global a nivel de todo el territorio. Nos gustaría saber qué medidas van a hacer, por ejemplo, en municipios como Moncofa, Chilches o Sahagún, vecinos al caso de Almenara, donde sí que se está actuando. Otro cambiando de tema, el barranc de Chiva atraviesa varias poblaciones y desemboca en la Bufera. La Confederación Hidrográfica es la que tiene que velar por el buen estado de los mismos, garantizando sus funciones. El no actuar en este barranc está directamente contaminando la albufera y pediremos una mayor implicación. Cambiando de tema, la desaladora de Mutxamel, construida en el año 2015, para contemplar las aportaciones de Xúquer Vinalopó como alternativa a la explotación de los acuíferos, se apagó en 2017. Años después, tiene contratos con Campello, suministra agua a Benidorm y algunos barrios de Alicante, pero su capacidad de producción es de 50.000 metros cúbicos diarios, lo que equivale a una veintena de piscinas olímpicas. Se está desaprovechando una fuerte inversión que se hizo en su día por no hacer las cosas bien. Es el caso de la desaladora de Mutxamel o el caso de la basa de San Diego, en Villena, donde recordemos, a pesar de que se construyó como la gran infraestructura hídrica para las comarcas de Alacant, a fecha de hoy continúa sin poder albergar el grueso de las aguas para el que estaba diseñado. Y aquí vemos como el Gobierno no actúa, no repara la balsa y tampoco pide ningún tipo de garantías o compensaciones al quien construyó la misma de manera completamente irresponsable. El río Vaca, en Tabernes de la Ballina, lleva generando problemas desde hace muchos años y vemos como las actuaciones que se hacen son más cosméticas que efectivas. Existe una gran proliferación de, por ejemplo, de especies invasoras en el río y vemos como las actuaciones han sido completamente superficiales. En el municipio de Oliva, la Valle... Las obras de la toma de la Rambla de Gallinera están suspendidas desde el año 2014 y está rescindido el contrato con la constructora. Actualmente están ejecutadas el 50% aproximadamente. Se han ejecutado las canalizaciones, pero falta la pieza más importante del sistema contra inundaciones, que es la toma de laminación de agua. Queremos saber también las previsiones al respecto. En Alacant urge actuar en la ampliación y mejora de las instalaciones del canal de Taivilla. Hemos hablado de la base de San Diego. Recordar que la mayoría de ayuntamientos afectados por las desaladoras de La Plana, la desaladora de Moncofa, la desaladora de Cabanes o la desaladora de Sagunt, son desaladoras que se construyeron en su momento en pleno boom urbanístico, cuando existía una demanda en base a la especulación, que afortunadamente la burbuja urbanística acabó con ellas, pero a pesar de ello existe una enorme hipoteca sobre estos ayuntamientos. De manera reiterada, vía mociones, vía debates, vía una moción aprobada en esta Cámara, se pedía que fuera el Gobierno que asumiese el coste de construcción de estas desaladoras. Hemos visto cómo, a pesar de ello, el Gobierno no ha querido rectificar en ningún momento y esta espada de Damocles sobre las pequeñas economías de municipios que no llegaron a desarrollar estos proyectos de especulación urbanística, hoy han de hacer frente al coste de unas obras, de unas desaladoras que no tienen ningún tipo de demanda para la población. Existe un proyecto también polémico en el río Millars, en el interior de Castelló, donde existe una controversia respecto al caudal ecológico y cómo puede afectar esto a las temperaturas de las aguas de baño del municipio de Montanejo. Nos gustaría saber también al final cuál va a ser la política del Gobierno al respecto, porque muchas veces ha sido contradictoria. En el municipio de Villores, por ejemplo, hemos visto como el cauce del río Bergantes está completamente... no sé si... Es que me cuesta mucho hablar. Guarden silencio, señorías. Estoy ya acabando el tiempo que se me ha otorgado, ¿no? Por ejemplo, la limpieza del río Bergantes. Hemos visto problemas en este río, la suciedad, los vertidos que desde la zona de Aragón se están todavía produciendo, que acaban perjudicando a los municipios de Castelló, como en la Mata de Morella o en Villores. En Villores, por ejemplo, es la constante
falta de actuación por parte de la Confederación, una masa forestal enorme que puede provocar serios problemas durante las avenidas de agua, la destrucción del río, por ejemplo, en el municipio del puente que salvaba el río, el municipio de Ortells. Hace años de apareció su acceso y no hemos visto ningún tipo de intención por parte de la Confederación en arreglarlo. Hemos visto vertidos, por ejemplo, en la urbanización de Marinador, en Ortesa, de aguas residuales directamente en la mar o en el río Chinchilla, y no hemos visto ningún tipo de expediente sancionador al respecto. Preguntaríamos si tiene previsto el Gobierno arreglar los 3 kilómetros de carretera de Santa Engracia, propiedad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la comarca de Cinco Villas. Si tiene el Gobierno conocimiento del cumplimiento de la actual de condiciones de la concesión de vertido del 2016 de la explotación de la mina de Borovia en Soria, y cómo esto puede contaminar el Ebro. Hemos estado denunciando, y también hemos visto mucha pasividad por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro en cuanto a las ocupaciones hechas por el Ayuntamiento de Beceite del río Matarraña y sus afluentes, y frente a ello tampoco hemos visto por parte Senador, del Gobierno. ha agotado su tiempo. Pues me quedan unas 100 preguntas que hacer. Ha sido un placer. Espero que la próxima vez contesten en tiempo y forma, porque ahora no lo han hecho, para que no se conviertan en orales, y lamentar mucho esta falta de respeto al control parlamentario, tanto por parte del Gobierno como por parte de la mesa y portavoces de esta comisión, que han pensado que 190 preguntas se podían preguntar en 35 minutos sin tener encima el derecho a réplica. Es muy lamentable. Gracias. Senador, para su información, esta comisión se caracteriza por el buen hacer tanto de la letrada como de la secretaria de la comisión, y por el respeto absoluto, tanto por parte de los miembros de la mesa como por parte de cada uno de los portavoces que conforman la comisión, respeto absoluto a los derechos de todos los parlamentarios, formen o no formen parte de la comisión. Por eso, para su información, con la debida anticipación se dio traslado de la propuesta de tramitación conjunta, no en el día de la mesa y portavoces, sino antes, con la antelación suficiente para que usted y el resto de los senadores preguntantes tuvieran conocimiento de la tramitación agrupada. De manera que si usted no ha tenido conocimiento de cómo quedaban sus preguntas agrupadas, no es responsabilidad ni de los miembros de la mesa, ni de los portavoces, ni de los servicios de la Cámara. Y ahora sí tiene el secretario de Estado. No tiene la palabra, senador. Ahora sí, ahora no tiene la palabra. No se abre debate. Silencio, senadores. Silencio. Sí, silencio, senadores. Guarden silencio. Guarden silencio. Tiene la palabra el secretario de Estado. Muchas gracias. Voy a empezar haciendo referencia, no estaba en el catálogo de preguntas, pero como ha hecho usted una valoración general inicial, pues creo que es oportuno trasladar los datos a la Cámara. Mire, a lo largo de lo que llevamos de legislatura, se han formulado a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por parte del Congreso de los Diputados, 4.543 preguntas. Por parte del Senado, 4.119 preguntas. Aproximadamente cerca de unas 9.000 preguntas. De esas 9.000 preguntas se han respondido al Congreso 4.439, al Senado 4.026, aproximadamente unas 8.500 preguntas. Quedan pendientes de contestar 104 al Congreso y 93 al Senado. Y pendientes vencidas, de esas 104 al Congreso, 52, y de esas 93 al Senado, 49. Es verdad que algunas de las preguntas que se han ido respondiendo se han respondido fuera de plazo. De hecho, tiene usted la respuesta a la mayoría de las preguntas que ha reiterado en su derecho, en el ejercicio de su derecho, para que se tramitasen como orales. Aproximadamente el 0,5% de las preguntas acaban siendo
respondidas oralmente, lo cual es mejorable, es una cifra mejorable, que del entorno de esas 9.500 preguntas, al final tengamos ahora pendientes vencidas 52 más 49, no llegan a 100. Quiero, desde aquí, porque quizá ustedes valoran el trabajo de la Cámara y a veces el trabajo de los ministerios pasa desapercibido, quiero poner en valor el trabajo de los servicios del Ministerio. Supongo que es usted consciente de lo que supone el tramitar ese volumen de preguntas para llegar en tiempo y forma, porque no se trata de hacer una respuesta al uso. En la mayoría de los casos hay que recabar información de distintos organismos. En muchos casos hacen ustedes preguntas que se remontan a época preconstitucional, por lo que hay que recurrir a información que en muchos casos ni siquiera está informatizada. Es muy complicado, muy complejo acceder a esa información y en todos los casos se procura, en la medida de nuestras posibilidades, atender a sus peticiones para llegar en tiempo y forma. Lamentablemente no siempre llegamos. Por lo tanto, por aquellos casos en los cuales no llegamos, pido disculpas a la Cámara, pero al mismo tiempo les pido a ustedes que valoren en sus justos términos lo que supone el volumen de trabajo que esto genera, porque esos servicios que tienen que atender a las respuestas que se solicitan desde la Cámara en el ejercicio de la labor de control al Gobierno son los mismos que tienen que atender a la ejecución de los expedientes del día a día para que tampoco se produzcan retrasos en la ejecución de la prestación de servicios a los ciudadanos, que es también muy importante, tan importante o más que atender a los requerimientos de las labores de control al Gobierno. Con lo cual, quiero dejar esto claro en el momento en el que da la impresión de que hay una cierta desidia, desgana o sencillamente falta de voluntad de atender a la labor de control, responder a la labor del control de la Cámara. Todo lo contrario. Acudo a la Cámara cuando se me requiere. Es verdad que la sesión que se ha programado para hoy es una sesión compleja para abordar. Yo hacía un cálculo, eran del orden de unas 400 preguntas, luego se han retirado parte de las mismas. De esas 400 preguntas, si yo no quisiera dar una respuesta razonable, una por una, a cada una de ellas, que menos de 3 minutos por pregunta, ¿no? Nos colocaríamos en 1.200 minutos para la respuesta, es decir, unas 20 horas aproximadamente. Yo tengo de tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana, que tengo ya una cita concertada, pero entiendo que sus señorías tienen también otras muchas obligaciones que atender, con lo cual yo me acomodo a la fórmula que la mesa de la comisión ha determinado e intento responder en la medida de mis posibilidades. Es evidente que el volumen de preguntas que usted ha trasladado en esos minutos no le ha dado tiempo a hacerlas y entiendo que le da usted igual importancia a todas las que ha presentado. No por el hecho de que haya sencillamente seleccionado algunas de ellas, usted pretende o cree que a cada una de ellas merece una respuesta adecuada. Bien, yo las tenía agrupadas en los términos en los que se me había dado traslado por parte de la comisión y como entiendo que todas ellas merecen igual importancia para usted, para mí también lo merecen, voy a intentar dar respuesta a cada una de las que estaban presentadas por bloques. En todo caso, si no llegara, que ya le adelanto que no voy a llegar a poder responder a todas ellas en el tiempo que se ha fijado, yo no tengo ningún inconveniente en poder trasladar respuesta en otros términos y en otro momento. En todo caso, entiendo que para la mayoría de ellas ya le ha llegado a usted la respuesta, aunque haya sido fuera de plazo, pero no obstante, no se preocupe que yo, en la obligación que tengo de atender este requerimiento de respuesta oral, voy a atender ese requerimiento de respuesta oral. La primera agrupación de preguntas que tengo es la que se corresponde, de la cual usted ha señalado alguna en concreto, a la situación de las centrales hidroeléctricas. Bien, trasladaba una pregunta en su caso a la que corresponde a la central térmica de Andorra y quisiera relatar brevemente los principales hitos de la central. En septiembre del 82 se otorgó a Endesa la concesión. Entre otras condiciones de dicho otorgamiento se le destacó
que la concesión tenía como plazo el tiempo que durara la industria, con un máximo de 75 años, y que el aprovechamiento quedaría integrado en el Sindicato Central de Río Guadalope. Por lo tanto, era una concesión cuya vigencia quedaba condicionada a que se mantuviese la actividad que constituye su objeto, de tal manera que cuando no se da esa situación, revierte la concesión al Estado. Por otra parte, las afecciones que supone el cierre de la central relacionadas con la disponibilidad del recurso se podrán solventar una vez haya finalizado el recrecimiento del embalse de Santolea que ejecuta el Ministerio y que supondrá una mejora de la disponibilidad de recurso para los regantes del Guadalope. Además, la situación del Guadalope tras el cierre de la central térmica y su afección social y económica se han tenido en cuenta en la redacción del borrador del Plan Hidrológico del Ebro de tercer ciclo, que ya ha pasado el trámite de aprobación en el Consejo de la Demarcación y que será aprobado definitivamente en las próximas semanas. Por lo que respecta al Salto de Mequinenza, al que también usted se refería, la fecha de financiación del plazo concesional de la central es el 1 de enero de 2061. A partir de esa fecha, conforme a la cláusula 14ª de la resolución de 23 de marzo de 1960, revertirá al Estado. De acuerdo con lo previsto en el artículo 165 bis, apartado 2 del Real Decreto 849/1986 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, una vez dictada la resolución de extinción y reversión, el órgano competente tramitará el correspondiente contrato de servicios o el concurso público de explotación de aprovechamiento, conforme a lo especificado en el artículo 132.2 de la misma norma. De tal manera que si la Administración decidiese sacar a concurso público abierto el aprovechamiento, deberá ser licitado conforme a los principios de igualdad, transparencia y libre competencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. En relación con las actuaciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno ante la venta de 5 centrales hidroeléctricas en Monzón, cabe señalar en primer lugar que Ferroglob no es titular del derecho de aguas de las centrales hidroeléctricas en Monzón. Aclarada esta cuestión, la Confederación Hidrográfica del Ebro tramitó en 2019 sendos expedientes por los que se acordó el cambio de denominación social de Hidronitro Española a Saltos del Cinca. Por su parte, con fecha 27 de octubre de 2019, expiró el plazo del contrato de arrendamiento de las centrales hidroeléctricas de San José y El Ciego, cuyas infraestructuras revirtieron al Estado y actualmente están siendo explotadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por lo demás, en las centrales hidroeléctricas Arias 1, Arias 2 y Ariestolas, el titular sigue siendo Saltos del Cinca. El Ministerio es, en todo caso, competente para tramitar a petición del interesado el procedimiento correspondiente para aprobar la transmisión de la titularidad de los aprovechamientos de agua otorgados, así como la modificación de la titularidad de la inscripción que de esos derechos conste en el registro de aguas del organismo. Por lo que respecta a las preguntas que se formulan relacionadas con la central hidroeléctrica de la afortunada Cinqueta, le informo de que se ha otorgado una autorización especial a la Confederación Hidrográfica del Ebro para su gestión durante el plazo de 2 años, que estimamos tiempo suficiente para la resolución del concurso de adjudicación o, en su caso, la consolidación de la gestión pública de la misma. En términos generales, lo que está haciendo en estos momentos el Ministerio es una evaluación de conjunto respecto al conjunto de centrales hidroeléctricas que conforman el sistema a nivel nacional para determinar un procedimiento de gestión a medida que vayan concluyendo los periodos concesionales. Y en ese proceso se estimará cuáles de estas, por razones de no sostenibilidad, revertirán a un proceso de restauración de los cauces, cuáles, por su interés, pueden revertir a la explotación pública de las mismas en las condiciones que se determinen atendiendo a las necesidades de los distintos territorios, cuáles pueden tener algún tipo de explotación que no sea exclusivamente pública, que pueda tener alguna cooperación con organizaciones o empresas en el territorio u otras administraciones, y aquellas que, por su razón de oportunidad, pudiesen ser vueltas a concurso para adjudicación y explotación pública. En estos momentos se trabaja en la redacción del pliego de condiciones para el concurso o los concursos de explotación conforme a lo previsto en el artículo 133 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. A fecha actual no se ha resuelto el procedimiento administrativo en estos sentidos, por eso se están asumiendo por parte de las confederaciones hidrográficas la explotación de algunas de estas centrales cuya periodo concesional se agota, o en algunos casos lo que se hace es el uso de una prórroga condicionada por un periodo de tiempo hasta que se consiga establecer un mecanismo de resolución definitiva. En relación con esto,
Se hacía una pregunta también con carácter general respecto a las medidas que adoptará el Gobierno para que los territorios afectados por la instalación de saltos hidroeléctricos puedan beneficiarse de la reversión de las concesiones que van a caducar. En ese sentido, puedo informarle que la reversión al Estado de las infraestructuras e instalaciones de aprovechamiento hidroeléctrico se dirimen durante la tramitación de los expedientes de extinción del aprovechamiento caso a caso. No puede ser de otra forma. Concretamente, el informe del servicio que regula el artículo 165 bis del Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, establece que en el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos, el informe del servicio incluirá una propuesta razonada sobre el futuro del aprovechamiento a extinguir, que incluya, entre otros aspectos, recomendaciones sobre la continuidad de la explotación, la adscripción de la titularidad de las infraestructuras e instalaciones y sobre la gestión o, en su caso, demolición de las infraestructuras e instalaciones que deben revertir al Estado. Pedía usted algunos datos en relación con cuáles son las previsiones. Pues bien, en los próximos 10 años van a caducar 16 concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en la demarcación del Ebro. Y en función de si hubiera o no reversión, se valoraría la necesidad de compensar afecciones, en el caso de que se determine que las mismas se han producido realmente. Me pedía también la fecha de caducidad de las mismas. Creo que ya la tiene, que ya se le ha hecho llegar, por no extender demasiado en este sentido la intervención. Y interesaba una serie de cuestiones relacionadas con la energía reservada. Aclarar que la legislación de aguas no obliga de forma directa a los concesionarios a hacer una entrega de energía reservada al Estado, sino que esa obligación, cuando existe, deriva de lo previsto en el clausulado de cada una de las concesiones, con lo cual, cuando esa cláusula lo prevé, se ejercita ese clausulado. Cuando no, es muy complicado, porque uno no solamente puede modificar una concesión, el régimen de una concesión, cuando el concesionario lo acepta. De no ser así, solamente hay un procedimiento, que es la expropiación de la concesión. No quisiera, hay bastante más información de la que usted requería en relación con esta materia, pero en todo caso, si le parece, pasamos al siguiente bloque. En este caso es el conjunto de preguntas que hace usted en relación con el estado de las masas de agua. Como son muchas preguntas, casi que le voy a hacer una especie de planteamiento general. Luego, si quiere, más allá de la información que ya tiene, que le ha llegado por escrito, algún detalle respecto a alguna en concreto que no le hubiese llegado, pues es tan sencillo como pedirlo. En este caso concreto creo que le han llegado todas. En todo caso, es este un asunto prioritario. Hacía usted un análisis concreto en el caso concreto que ha expuesto en relación con lo que supone de afectaciones ambientales como consecuencia de las consecuencias que se derivan en el territorio. Decirle que, siendo este un asunto prioritario con carácter general, en el marco de los planes hidrológicos del tercer ciclo se destina más del 50% del total de las inversiones a la ejecución de actuaciones directas para alcanzar objetivos medioambientales, una cifra que supera los 10.000 millones de euros. Y en relación con las cuestiones planteadas en concreto, preguntaba si el Gobierno tiene conocimiento de las peticiones del Ayuntamiento de Ólvega para detraer recursos del acuífero de la zona del Moncayo. La información que consta es que el Ministerio no ha recibido ninguna solicitud del Ayuntamiento desde que, con fecha de 11 de abril de 2017, el consistorio solicitó la modificación de características de la concesión de aguas de su titularidad. El expediente fue tramitado en la Confederación Hidrográfica del Duero y resuelto en su momento por el Ministerio mediante una resolución denegatoria por parte del Director General del Agua. La segunda de las cuestiones que planteaba tiene que ver con la necesidad de garantizar un caudal mínimo en el río Aguas Vivas, una cuestión que se ha tenido en cuenta en la elaboración del borrador del Plan Hidrológico del Ebro del tercer ciclo, que, como le comentaba, tiene una previsión de aprobación en las próximas semanas. En todo caso, en el borrador se incluye una propuesta de régimen de caudales ecológicos para el tramo bajo del río Aguas Vivas, de acuerdo con los resultados del estudio que se ha realizado sobre la valoración de las posibilidades de mejora del régimen hidrológico del tramo bajo del río Aguas Vivas. Tanto de la conclusión del estudio como de su incorporación al esquema provisional de temas importantes se ha dado cumplida noticia a la plataforma Vialaz que se ha interesado por la misma. Se hace eco de una demanda también de Amigos de la Tierra, Aragón y Ansar,
en relación con unas actuaciones ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la masa forestal de Soto de Alfocea, en Zaragoza, dejando entrever que la actuación podría no haber sido sostenible y en todo caso podría ser considerada como injustificada, excesiva y contraproducente, dadas las escasas dimensiones de la misma. Bueno, en primer lugar, el hecho que motiva la actuación en un soto no son las dimensiones del mismo, sino el hecho de que el soto haya perdido parte de su funcionalidad hidráulica y ambiental, como era en este caso. En este sentido, el planteamiento general para la intervención en los sotos, con independencia de sus dimensiones, tiene como objetivo principal recuperar la conectividad de los paleocauces colmatados y desconectados del cauce principal. Concretamente, en el soto de la Alfocea se han abierto 4 ramales, en 2 de ellos no se afecta significativamente a la vegetación, habida cuenta de que se ha actuado sobre depósitos de sedimentos escasamente vegetados por especies de colonización anual, y en los otros 2 ramales se ha mejorado su funcionalidad mediante podas y aclareos de arbustos. Por su parte, los álamos de gran porte han permanecido intactos y continúan albergando las nidades que presentaban al inicio de las actividades en el año 2018. Y destacar que solo se ha actuado en una superficie aproximada de 0,48 hectáreas de las 25 hectáreas que ocupa para mejorar la irrigación superficial del soto en avenidas de menor entidad. Y respecto a lo que apuntaba en la segunda pregunta en relación con este mismo asunto, indicarle que durante la ejecución de los trabajos se han mantenido mayoritariamente los trazados previstos e informados favorablemente por el INAGA. Si en algunas zonas de los ramales se percibe la sensación de mayor anchura, es debido a que están desprovistas de vegetación de manera natural o bien porque son zonas de sedimentos sin vegetación. Preguntaba también usted, hay más información, pero no me voy a detener en ella. Se interesaba usted también sobre la implicación del Estado en la segunda fase de la elevación de aguas del Ebro a la comarca de Andorra. Y decirle que el principal problema de esta actuación radica en que esta obra no está declarada de interés general del Estado, por lo cual, para que el Estado pueda licitarla, lo primero es proceder a su licitación. El Ministerio, en este caso, está abierto a estudiar la manera de colaborar con la Administración autonómica para sacar adelante este proyecto, habida cuenta de que no está declarado de interés general. No obstante, hay que hacer los correspondientes estudios de viabilidad del proyecto y, en relación con la comarca de Andorra concretamente, hay un especial interés por parte del Ministerio y especialmente a través del Instituto para que las actuaciones que tengan relevancia en relación con la posibilidad de poner en marcha mecanismos de recuperación económica y social en la zona tengan la propia implicación del Ministerio. Y por lo que respecta a las actuaciones que va a adoptar el Gobierno para mejorar la depuración en Zamora, le indico también que a día de hoy esta actuación no ha sido declarada de interés general del Estado y en ese sentido la Administración General del Estado solo puede promover, bien a través de la Dirección General del Agua o bien a través de sus organismos adscritos, aquellas actuaciones que estén amparados por la declaración de interés general. No obstante, y con el fin de solucionar los problemas de saneamiento y depuración de aglomeraciones de entre 2.000 y 5.000 habitantes equivalentes que todavía no cumplen con la Directiva Europea de Aguas Residuales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha habilitado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una primera convocatoria de subvenciones por importe de 100 millones de euros para sufragar aquellas actuaciones a ejecutar en pequeños municipios que se encuentran en procesos de infracción o no conformes con la directiva, que no estén declaradas de interés general del Estado, es decir, aquellas en las que las competencias de su ejecución sean autonómicas y municipales. Y tenemos previsto desde el Ministerio habilitar una segunda partida, una segunda convocatoria para idénticos objetivos de 200 millones de euros a lo largo de este año. Señalar que es la primera vez que desde el Ministerio, desde la Administración General del Estado, desde el Gobierno de la Nación, se pone en marcha un mecanismo de consideración de obras de interés general del Estado, digamos, entre comillas, para actuaciones que hasta la fecha no habían tenido esa consideración. Entendemos que en el marco de la responsabilidad que tiene este Ministerio, que además de ser Ministerio para la Transición Ecológica, lo es también para el reto demográfico, la atención a los pequeños, medianos municipios es fundamental si queremos tener herramientas que den
respuesta adecuada a las necesidades de mejora de los servicios, de los equipamientos de estos municipios. Por lo tanto, vamos a seguir interviniendo ahí. 100 millones, para 200 millones para actuaciones en materia de saneamiento y depuración, subvenciones a los ayuntamientos a través de consorcios, mancomunidades, diputaciones o directamente, y líneas exactamente en el mismo sentido para el abastecimiento de agua a municipios de esas mismas características. Hacía usted otra pregunta para saber las medidas que va a adoptar el Gobierno para regular los ríos Eria y Duerna en la cuenca del Duero. El Plan Hidrológico del Duero del 88 se incluyó la posibilidad de construir estos dos embalses. Si bien también se decía que las infraestructuras hidráulicas promovidas por la Administración General del Estado deberían ser sometidas previamente a su realización a un análisis sobre su viabilidad técnica, económica y ambiental. Analizada la viabilidad de estos dos embalses, se concluyó que no había garantías de que fueran viables hidrológica y económicamente, teniendo en cuenta los requerimientos ambientales vigentes, por lo que se descartó su inclusión en los sucesivos planes hidrológicos de la cuenca del Duero, incluido el plan actual, el del tercer ciclo. Intento conectar esto con alguna pregunta que ha hecho usted a posteriori en relación con que daba la impresión de que este ministerio lo único que le preocupa son la construcción de los grandes embalses. Requerir a ver qué solución hay para la construcción de unos embalses que no se van a construir y a continuación a decir exactamente lo contrario respecto a otros embalses tiene una cierta dificultad de encaje. En todo caso, decirle que de la planificación que llega acumulada de sucesivos periodos de planificación hidrológica a la actualmente vigente, la aprobada en 2015, aparecían recogidos del entorno, en previsión de ejecución de obras a nivel estatal, unos 100 embalses aproximadamente. En la planificación actual, la que en estos momentos se ha tramitado a través de las distintas demarcaciones, la previsión es de 10 embalses, de 100 a 10. Y de esos 10 embalses, prácticamente todos son embalses que ya están iniciados, algunos de ellos en avanzado estado de ejecución. Hay algunos que están al 95% de ejecución. Con lo cual, coincidiendo con una apreciación que hacía usted, efectivamente, es necesario replantear que un país que en estos momentos es el quinto en el ranking mundial en número de grandes embalses, si realmente puede seguir en esta dinámica. Además, teniendo en cuenta que la construcción de estas grandes infraestructuras acaba influyendo en algunos otros ámbitos de la gestión que relataba usted en algunas otras preguntas suyas, y es en la aportación de sedimentos a las playas. Todos los sedimentos que se retienen en este sistema de regulación del cual nos hemos dotado, que por cierto nos da una cierta capacidad de respuesta a situaciones de estrés hídrico, tiene una consecuencia, y la consecuencia es que todos esos sedimentos no llegan a las playas. Y con alguna pregunta más que hacía anteriormente una senadora, la capacidad para reponer todo ese volumen de sedimentos que se queda tierra adentro en las playas es muy complicado de conseguir con la propia arena que uno encuentra a pie de costa. Y, por lo tanto, este país va a tener que hacerse una pregunta también hacia el futuro. ¿Queremos más embalses o queremos playas resilientes? Y en ese sentido yo creo que la respuesta es: creo que hemos alcanzado un nivel de regulación hidrológica suficiente como país y es hora de empezar a pensar en que aguas abajo hay que conseguir las respuestas para conseguir que las playas no sigan el proceso de deterioro que han venido sufriendo a lo largo de décadas. En relación con las inversiones relativas al plan de gestión de riesgo de inundación, que también comentaba usted, vinculado a lo que dice el descenso de inversiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el Vinalopó, algunos datos. Se han revisado y actualizado 2 nuevos tramos de un área de riesgo potencial significativo en la cuenca del Vinalopó y, en consecuencia, está previsto que en el plan de gestión de riesgo de inundaciones de segundo ciclo se incluyan sendas actuaciones a realizar en el barranco de San Antón y en el barranco del Grifo. Conviene recordar en este punto que la elaboración del plan de gestión de riesgo de inundación corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero que en el marco de este plan se engloban distintas tipologías de medidas que son competencia de otras administraciones, en este caso las relativas a ordenación del territorio y urbanismo, que competen a la Generalitat Valenciana, y los ayuntamientos. Por lo tanto,
Dependiendo de la tipología de las actuaciones a realizar, la competencia para la ejecución de los trabajos necesarios para reducir el riesgo de inundación recaerá en una u otra administración. Y en cuanto a las inversiones relativas al plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, la Dirección General del Agua del Ministerio ya ha aprobado las obras de adecuación de la estación depuradora de aguas residuales del Valle del Vinalopó y de las infraestructuras para la reutilización de su afluente, que supone un montante global de inversión en la parte de obras y en la de control y vigilancia de más de 12 millones de euros. En cuanto a las inversiones relativas a conservación y restauración fluvial, el plan hidrológico del Júcar vigente prevé para el caso del Vinalopó dos medidas. Una de mejora de la continuidad longitudinal y otra de restauración y mejora de la vegetación de ribera, cuyos años de inicio se prevén para 2023 y 2024. Y, por otro lado, en relación a la inversión que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar en actuaciones de restauración fluvial, es decir, excluyendo la conservación ordinaria, se han invertido entre 2019 y 2020 un total de 2.700.000 euros. Y de esta cifra correspondieron a la provincia de Alicante un total de 1.300.000 euros, es decir, aproximadamente un 48% del presupuesto total destinado a esta partida. Preguntaba usted también sobre la posibilidad de habilitar un aumento de inversión en la zona de la Vega Baja para reducir el riesgo de inundaciones. Bien, cabe señalar a este respecto que los daños ocasionados por la Dana de 2019 dieron lugar a una importante inversión en obras de emergencia que tuvieron el objeto principal de reparar los elementos funcionales del cauce y de las infraestructuras para que la situación del río y la rambla recuperase y mejorase su estado previo al episodio de lluvias. En el ámbito de la demarcación del Segura, en la provincia de Alicante se declararon de emergencia actuaciones por valor de más de 17 millones de euros, destinados a reparaciones en presas, infraestructuras del post-trasvase, elementos del cauce, elementos de ramblas y reparaciones del sistema automático de información hidrológica, y a día de hoy la totalidad de esas actuaciones han finalizado. En cuanto al mantenimiento regular solicitado, se ha adjudicado un contrato para el mantenimiento ordinario de ríos y ramblas en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Segura por valor de 4 millones de euros anuales y un plazo de ejecución de 2 años, con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las actuaciones están en marcha desde agosto de 2020 y se prolongarán durante 24 meses, con lo cual están muy próximas a su culminación. Y en cuanto a actuaciones previstas a futuro, la Confederación Hidrográfica del Segura ha iniciado una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia con el objetivo de plantear soluciones a largo plazo. Con estos trabajos lo que pretendemos es caracterizar la avenida sufrida, identificar las diferencias del sistema, y plantear soluciones que traten de mitigar los efectos de las avenidas en la Vega Baja. Por lo tanto, creo que cabe destacar que todas las confederaciones están revisando en estos momentos los actuales planes de gestión de riesgo de inundación, y en esos planes se recogerán todas las medidas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta a los mismos. Se interesa también por las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para mejorar la calidad de las aguas de la Albufera de Valencia. Recordarle que el plan hidrológico del Júcar vigente contemplaba que las administraciones con competencias relacionadas con este espacio natural son la Administración General del Estado, a través de la Confederación del Júcar, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, que debían redactar un plan especial de la Albufera que concretase las determinaciones del plan de cuenca y que estableciese las nuevas medidas a incorporar al siguiente ciclo de planificación 2022-2027. El plan fue presentado a la Junta Rectora del Parque Natural de la Albufera a principios del 19, recoge un conjunto de medidas acordadas por las tres administraciones para resolver los problemas de cantidad y de calidad de las aguas que llegan a la Albufera, y algunas de las actuaciones más relevantes son el incremento de las aportaciones de agua al lago, el establecimiento de un vínculo hídrico a través de la acequia real del Júcar y de la Comunidad de Regantes de Sueca, el control de las extracciones en el entorno del Parque Natural, la mejora de la capacidad hidráulica del colector Oeste Valencia y del saneamiento en su entorno, o la reducción del uso de fertilizantes y de productos sanitarios en las prácticas agrícolas de la zona. Y para resolver el problema al que se enfrenta la Albufera hay dos tipos de actuaciones previstas destinadas a mejorar la cantidad de agua y su calidad. Para mejorar la cantidad de agua del lago, el plan contempla aprovechar, además de las escorrentías naturales y de los aportes también naturales de agua subterránea, un volumen de recursos adicional del orden de 70 hectómetros cúbicos año.
De ese volumen destaca ya el aporte de 12 hectómetros cúbicos año de agua regulada del río Júcar, parte procedente de los ahorros obtenidos de la modernización de regadíos. En estos momentos se están ejecutando 3 nuevas obras de modernización por parte de la Confederación del Júcar y Aquamed, además de otras actuaciones financiadas por la Generalitat Valenciana. Y se está realizando la tramitación ambiental de nuevos sectores de modernización que procurarán nuevos caudales de los que, de acuerdo con el plan hidrológico, hasta 30 hectómetros cúbicos serán destinados a la Albufera. En relación con la calidad del agua que llega a la Albufera, decirle que el aumento de los aportes en este sentido pasaría por mejorar el saneamiento y la depuración de las localidades ribereñas. Aquamed tiene encomendada la realización de un sistema de control de descarga de sistemas unitarios, recogida en tanques y evacuación controlada a la Edar de Pinedo, denominado interceptor de pluviales del colector oeste, y las obras en este sentido se retomaron el pasado mes de septiembre y contamos con la previsión de que sean concluidas a finales de este año. Y la Confederación está ultimando en estos momentos el proyecto de la nueva Edar de Torrent, declarada de interés general, y que evitará los alivios al Barranco del Pollo, tributario de la Albufera, con un presupuesto previsto para esta obra de 25 millones de euros. Preguntaba si el Gobierno tiene la intención de cumplir la Directiva 260 de la Comunidad Europea en las diferentes cuencas hídricas estatales. Al inicio de mi intervención le aclaraba este punto, pero en todo caso, los planes de medidas a ejecutar hasta el 2027 por las administraciones competentes entendemos que van encaminadas a lograr que las masas de agua alcancen su buen estado. Pregunta, a su vez, por el estudio de impacto ambiental del proyecto de mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda. Durante el año 2020 se ha realizado un estudio sobre la seguridad intrínseca de la presa de Calanda y la gestión del riesgo de inundaciones, así como un análisis del impacto social mediante un proceso de participación de los agentes locales y regionales. Como resultado de estos estudios y análisis se ha elaborado un documento de recomendaciones, refrendado por los diferentes grupos de interés, en el que detallan las cuestiones relevantes y a tener en cuenta en el estudio de alternativas respecto de la intervención de mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda. El apoyo, en este sentido, quiero destacar, ha sido unánime a alentar a actuar en la presa sin ninguna voz discordante. Por lo tanto, finalizado el proceso, se ha redactado el estudio informativo para la mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda, que recoge un análisis técnico, económico y medioambiental y social de las diferentes alternativas y que representa el documento inicial del proyecto de mejora de la seguridad hidrológica de la presa de Calanda. Con carácter general, el Gobierno ha actualizado el plan de seguridad de presas muy recientemente, lo ha aprobado y acomete en estos momentos un plan de inversiones de mejora de seguridad de las presas por importe de 50 millones de euros. Es decir, vamos a intentar llegar a la totalidad de las presas haciendo un proceso de aplicación por orden de evaluación de riesgo, de tal manera que en un periodo de tiempo razonable consigamos dar respuesta a todos los problemas de seguridad de presas. Con carácter general hay una observación a nivel internacional haciendo un requerimiento al conjunto de los gobiernos a que se avance en este sentido y España quiere dar una respuesta adecuada al requerimiento que se nos ha hecho. En lo que respecta a la gestión del río Mijares y de sus afluentes, los análisis realizados ponen de manifiesto que el estado ecológico actual del río, creo que es un análisis compartido desde el embalse de Arenós hasta la desembocadura, es malo. Prácticamente en su totalidad. Por eso, la implantación de un régimen de caudales mínimos es una medida necesaria para contribuir a recuperar el estado ecológico que en estos momentos no cumple con los criterios de consecución de los objetivos ambientales fijados por la Directiva Marco del Agua. No se le escapa que la fijación de los caudales ecológicos en los ríos, en la mayoría de los ríos, despierta pasiones. Forma parte de un elemento de discusión a la hora de abordar el análisis del contenido de los distintos planes hidrológicos. Pero no somos, en este caso, no podemos abstraernos de la obligación que tenemos como Gobierno de cumplir con los requerimientos de la Directiva Marco del Agua, por más que en determinados casos haya rechazo a que se implanten caudales ecológicos en determinados cauces. En el caso concreto de este río,
lógicamente vamos en esa misma dirección. Como no cumple con los criterios de consecución de esos objetivos ambientales, vamos a fijar un régimen de caudales que tiene que contribuir a evitar además la proliferación de especies invasoras, otro asunto por el que también se interesaba en la misma pregunta. Y en cuanto al uso turístico y del sector primario, podrá seguir desarrollándose siempre que no suponga un deterioro del estado ecológico del río. Es más, un buen estado ecológico de los ríos es precisamente la mejor garantía para que los usos económicos, en primer término, las garantías de disponibilidad de un recurso de calidad para usos prioritarios, como puedan ser el del abastecimiento en los casos en los que así se requiera, pero con carácter general la mejor actuación para garantizar la capacidad de dar respuesta de presente y de futuro a los usos económicos en los distintos ríos, en las distintas demarcaciones, es garantizar su calidad ambiental. Y no solo la de los ríos, la de las masas de agua en su conjunto, también de las aguas subterráneas. Tiene que terminar. Ya hago todo su tiempo. Bien. Esta es la situación. En todo caso, si quiere, usted, hacemos lo siguiente. Le invito a que acuda al Ministerio para poder darle cumplida respuesta al resto de las preguntas que han quedado hoy sin responder. Buscamos un hueco de agenda y sin ningún problema buscamos un hueco y tratamos todas estas cuestiones que han quedado por responder y cualquier otra que usted quiera plantearme. Gracias, señor secretario de Estado. Pasamos a la tramitación.